Buenas tardes, estamos con la compañera Doris Kaki. Ella es activista, defensora de los derechos humanos y actualmente es la presidenta de FABIDEFO, la Organización de Familiares Víctimas de Desaparición Forzada del Perú, ¿no? Buenas noches, compañera Doris, ¿cómo está? Somos del movimiento mereteguista y estamos haciendo una entrevista para poder conversar y conocer sobre los temas y los aspectos de los derechos humanos y sobre todo la época de violencia política que sufrió el país, ¿no? Y un poco para ir generando el debate y también para que nuestros seguidores conozcan lo que pasó en este proceso de violencia eh, interna que sufrió el país, ¿no? Entonces, le vamos a hacer unas preguntitas y nos responde a brevedad y vamos a poder así generar un diálogo con más confianza, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el interés que tiene particularmente el colectivo Movimiento Mariateguista. Agradezco ese interés y bueno, estoy a su disposición para poder responder a las preguntas que han de formular ustedes. Compañera Doris, conocemos mucho de su proceso de lucha y de su trabajo con el tema de derechos humanos. Nos gustaría saber en qué momento de su vida usted se vuelve activista y defensora de los derechos humanos. Tiene que ver básicamente con este conflicto armado interno que nos tocó vivir entre los años de 1980 a 2000 y particularmente con la desaparición, la detención y desaparición de mi querido esposo Teófilo Rima Capcha allá en la ciudad minera Cerro de Pasco. Él fue detenido en mi domicilio y conducido a la ex base militar Carmen Chico un 23 de junio de 1986. Desde entonces esperé solo a que amanezca y al día siguiente empecé a caminar juntamente con mis hijos buscando cómo rescatar, cómo recuperar a mi esposo. En ese sentido realicé muchas llamadas hacia esta ciudad de Lima ante los compañeros de izquierda, compañeros parlamentarios de aquel entonces, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y precisamente uno de los senadores de izquierda era pues el doctor Genaro Ledesma Izquieta, quien presidía el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, FOSEP, partido en el cual militábamos juntamente con mi esposo y mi esposo era secretario general del FOSEP en la ciudad de Cerro de Pasco. En ese sentido, llamé a Genaro Ledesma para comunicar los hechos ocurridos y posteriormente recurrí a muchos otros compañeros, entre ellos al compañero Javier Díez Canseco. Pero, en fin, así inicia mi lucha por la justicia, así inicia mi trabajo dentro de los derechos humanos y a lo largo de los años tengo casi 36, 37 años de lucha por verdad, justicia, el esclarecimiento histórico de los hechos que nos ha tocado vivir y el tema de memoria, así como la búsqueda de los desaparecidos de aquel conflicto armado interno de 1980 a 2000. Así como usted, muchas regiones fueron golpeadas, muchas familias también fueron despojados de sus familiares. Cuando usted migra a Lima, ¿cómo se organiza o cómo se encuentra con los diferentes familiares y cómo organizan un grupo o como una asociación donde ustedes puedan hacer sus reclamos hacia el Estado? Bueno, eso fue poco a poco. Eh, si bien es cierto, mi esposo fue detenido un 23 de junio, perdón, 23 de junio de 1986. Me quedé en Cerro de Pasco hasta 1992, ¿no? Fecha en que después de tres detenciones, después de haber sufrido mi persona tres detenciones en distintas fechas y haber sufrido tortura, sufro el allanamiento de mi domicilio. Entonces, no me encontraba en mi casa. Los militares cuando ingresan a mi domicilio encuentran solo a mis pequeños porque yo había tenido una reunión con mis padres de familia para presentar el balance económico de la promoción en mi condición de maestra, y asesora de la promoción de las señoritas estudiantes del colegio María Parada de Bellido, un colegio muy emblemático de la ciudad de Cerro de Pasco.
Si en estos momentos me tienen aquí hablando, es gracias a esa reunión que tuve con los padres de familia. Fue sumamente oportuno y me salvé prácticamente de haber sido detenido y probablemente trasladado a la base militar, y quién sabe si en estos momentos estaríamos hablando de una desaparecida más, ¿no? Y bueno, a raíz del allanamiento de mi domicilio, entonces salgo, abandono Cerro de Pasco un 10 de abril de 1992. Desde aquel entonces, casi durante 2 años, radiqué aquí en la ciudad de Lima, recurriendo a amigas, a algunos amistades conocidos, a algunos miembros de familia también. Había mucho temor de recibirnos, inclusive mi propia familia, y personalmente tampoco quería arriesgar llegar a la casa de los tíos, tías, porque tenía a mis hermanos, a mis primos hermanos estudiando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese sentido era riesgoso llegar a la casa de ellos por el temor que se tenía de que puedan ser detenidos, ¿eh? Ya que me estaban buscando a mí, pero el único motivo por el que me buscaban a mí era por buscar, valga la redundancia, andar buscando a mi esposo. Yo quería encontrar a mi esposo vivo o muerto. Y en ese sentido, en 1992 al 96, 97, transcurro ya estos 2 años sin trabajo, pero los años subsiguientes me reincorporo como docente e inicio mis labores como docente en el Colegio Nacional José Carlos Mariátegui y San Juan de Lurigancho. Y desde allí he podido movilizar a los padres de familia, he podido movilizar a mis colegas maestros, ya que Teófilo también fue maestro, buscando justicia hacia el Ministerio de Justicia, y momentos oportunos donde siempre fui acompañado por el congresista Javier Díez-Canseco, un congresista y compañero de principios, un compañero muy aguerrido, un compañero tenaz en la lucha por la búsqueda de justicia y un compañero solidario. Él era militante del Partido Unificado Mariateguista PUM, pero nunca fue problema para él, nunca fue dificultad para él acompañarme a mí, que venía de las filas del FOSEP. En ese sentido, nos unimos bastante. Me convertí en una compañera muy cercana al compañero Javier Díez-Canseco, así que a lo largo de los años tuve la oportunidad de ser acompañado en su condición de congresista. Hasta que en el año 1998, por la misma necesidad de que había que avanzar en esta lucha, realizó una movilización desde San Juan del Lurigancho hasta Miraflores, hasta el distrito de Miraflores, queriendo entablar una reunión con el ministro de Justicia para que me responda, ¿no?, a la resolución que ya se había logrado desde Washington, Estados Unidos. Esta resolución había llegado el año 1992, y esta resolución contenía una solución amistosa propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y este documento ya se había materializado hasta el año 1998, prácticamente en un comunicado de prensa conjunto, donde no solamente estaba el caso de mi esposo, sino estaba los casos de 508 peruanos y peruanas que habían sufrido desaparición, tortura, etcétera, etcétera. En ese sentido, llego al Ministerio de Justicia, planteo el tema, trato de buscar una respuesta al contenido de esta resolución y a ese acuerdo a la que han llegado tanto el Estado peruano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, pero lamentablemente al llegar y sentarnos con las autoridades del Ministerio de Justicia, prácticamente el representante de aquel entonces, ¿no?, en el despacho ministerial desconocía todos los hechos, desconocía, ignoraba la existencia misma de este documento, y eso me indignó tremendamente. Por lo que terminada la reunión salimos indignados, no solamente a mis colegas maestros que fueron movilizándose juntamente con mis padres de familia hacia el Ministerio de Justicia, sino también el compañero Javier Díez-Canseco, quien nos acompañó en aquella oportunidad. Y bueno, ya culminada la reunión salimos y evaluamos en qué tanto había
tenido sentido esta movilización que hicimos, esta marcha que hicimos desde San Juan del Lurigancho hasta Miraflores, ¿no? Y bueno, pues concluimos en que prácticamente no habíamos encontrado nada, no habíamos logrado absolutamente nada favorable ni a la familia, ni en el tema de justicia, ninguna cosa por el estilo. Por lo que decidí organizar a los familiares. Entonces conversé con el compañero Javier Díez Canseco y le dije, ¿qué hago? Mira, le digo, si hoy me han respaldado mis padres de familia, me han respaldado mis colegas maestros, esto no va a ser frecuente. Y por lo visto están en nada, no tienen conocimiento de esta resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si la tienen bien archivada, desconocen, entonces algo tenemos que hacer, le digo, ¿no? Y me dice, compañero Javier Díez Canseco, compañera, me dice, yo sé que usted tiene bastante deseo, me dice, de trabajar y organizarse con los familiares. No solamente, Teófilo, es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino juntamente con él hay todo un grupo grande, Doris, me dice. Y en ese sentido, yo te sugiero me dice, que visites a PRODE, a la Asociación Pro Derechos Humanos. Ellos tienen todo un documental, me dice, de los casos que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso concreto, me dice, te voy a sugerir que busques a Francisco Soberón Garrido. Y así mismo fue, ¿no? No dejé pasar ni 2 días, creo, me constituí hacia PRODE, me presenté, hablé con el doctor Francisco Soberón Garrido y me dijo que aquí vienen los familiares, señora Doris, frecuentemente vienen a PRODE para averiguar su caso, para ver cómo están, en qué están, y precisamente me dice, tenemos 168 casos, para entonces se conocía a las 508 víctimas, como los 168 casos del comunicado de prensa conjunto. Y bueno, empecé a visitar casi frecuentemente a PRODE. Era el lugar donde nos encontrábamos los familiares de distintos puntos del país, de Huancavelica, de Ayacucho, de Huánuco, en fin, de distintos puntos. Claro, generalmente había más gente de Ayacucho, más familiares de Ayacucho, pero también tuve la oportunidad de conocer a Javier Roca Casas, que era el padre de Martín Roca Casas, perdón, la persona a quien conocí fue Javier Roca Obregón, padre de Martín Roca Casas, el universitario que había sido desaparecido juntamente con su compañero Kienet Anzualdo, ambos estudiantes de la Universidad del Callao. Ellos fueron desaparecidos juntamente con otros dirigentes populares en los sótanos de la CIE. Y conocí a Rosa Palki, que era la esposa del joven periodista desaparecido. Sí, tiene que ver con Jaime Ayala Zulca, ¿no? Nos conocimos allí muy jovencitas, prácticamente casi todas, ¿no? Todas éramos jovencitas, todos, incluido el señor Roca, una persona muy fuerte, con bastante energía, etcétera, y etcétera, ¿no? Y empezamos a conversar, y les digo, soy Doris Caqui, vengo desde Cerro de Pasco, soy maestra, trabajo aquí en la ciudad de Lima, y bueno, le digo, necesitamos reunirnos, juntarnos, necesitamos hacer algo, no podemos caminar individualmente, le digo, no, yo veo que poco o nada de resultado vamos a tener si es que caminamos cada uno por su cuenta. Entonces hay necesidad de que nos agrupemos en un pequeño grupo, en fin, etcétera, ¿no? Y así mismo fue, nos organizamos entonces como familiares de los 168 casos que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que aquella vez nos reunimos aproximadamente 12 a 14 personas, no más, éramos un grupo pequeño. Y seguimos avanzando, buscando los familiares. Prácticamente nos dedicamos casi durante 3 o 4 años a buscar y ubicar a los familiares de los casos CIDH, que es como llamábamos a los 168 casos. En ese sentido, organizada ya los familiares de los casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamos la organización que más adelante se llamaría ANFADET-CIDH, ¿no? Asociación Nacional de Familiares Detenidos, Asesinados, Torturados y Desaparecidos, casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Paralelo a ello, tuve la oportunidad de organizar también a otros afectados por esta violencia política. Me refiero a los desplazados, me refiero a los torturados, me refiero a los familiares de los ejecutados extrajudicialmente, a los familiares de los asesinados y desaparecidos que se encontraban en distintos puntos de la ciudad de Lima. Entonces empecé a organizar y en muchas oportunidades encontré ya también organizaciones como por ejemplo por Villa El Salvador, era una organización muy grande, Tarinacuy, ¿no? Tarinacuy pasó a ser parte de Frente Amplio, un frente que nació aquí en la ciudad de Lima y de la que fui la presidenta fundadora de este Frente Amplio. Con este Frente Amplio logré articular entonces a mucha cantidad de compañeros y compañeras desplazadas que estaban ubicados en los 4 conos, ¿no? Cono norte, cono sur, cono oeste, carretera central. Y por carretera central encontré muchísima cantidad de organizaciones de desplazados. Llegué hasta Horacio Ceballos, llegué por La Tranquera, Micaela Bastidas, Puririzunjuquia, Alto Palomar, encontré a los compañeros de Ajomar, es decir, como 15 organizaciones más o menos. Entonces constituimos el Frente Amplio de Víctimas y Afectados por la Violencia Política de la región Lima. Abarqué prácticamente casi hasta Ica y avanzamos así. Entonces ya teníamos una fuerza bien organizada. Aquella vez de verdad que tuvo una connotación muy fuerte, ¿no? Esta organización llamado Frente Amplio. Hasta que el año 2002 creo, ¿no? Ya se funda... no, sale una resolución del Ministerio de Justicia donde crean mesas de trabajo, tanto para los casos que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Como también para los que fueron indultados. No, estoy hablando, me equivoqué de fecha, fue el 2001. Y por esa resolución tuvimos que empezar a separarnos. Y paralelo a esto también empezaron desde el mismo Estado, a través del Ministerio de la Mujer, ¿no? Empezaron a convocar a reuniones frecuentes a todos los desplazados que se encontraban en la ciudad de Lima. En ese sentido, sacan una ley de desplazamiento forzado, lo cual fue un avance, ¿no? Entonces dio apertura a que cada uno se organice, ¿no? Con nombre propio. Los desplazados con su propia ley, los casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el Decreto Supremo 005-2001 del Ministerio de Justicia, por un lado, por otro lado, los inocentes liberados, etcétera, etcétera. Y fuimos mermando casi la organización, pero aún así seguíamos nosotros trabajando firmemente, no solamente como ANFADET, casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino como Frente Amplio, hasta el 2007, cuando llegamos como sumamente organizados, con una fortaleza tremenda, hacia CONAVIP, hacia la ciudad de Huancavelica. Y en la ciudad de Huancavelica, ¿no? Se lleva a cabo un encuentro nacional de afectados por la violencia política, a donde llegaron muchas regiones, de la que también fui parte convocante. En ese sentido, los días 27-28 se desarrolló este encuentro nacional en la ciudad de Huancavelica y damos nacimiento a la CONAVIP, que significa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia Política. Y salgo elegida como secretaria de organización. Un cargo más alto no esperaba porque yo decía, ya tengo la presidencia de ANFADET, soy maestra, soy madre de familia y no me va a alcanzar tiempo. Pero nunca pensé que luego me convertiría en el sostén prácticamente de la CONAVIP. Desde el 2007 hasta el 2013 conduje la CONAVIP y creo que lo hice con bastante dedicación, con bastante cariño, por amor a todas las personas que han sufrido esta violencia política, esta pérdida de sus seres queridos, el desplazamiento forzado. Con mucha identidad, con mucha hidalguía, asumí esa responsabilidad. Y
y durante esos años de conducción de la CONAVIP logramos las reparaciones, o por lo menos la aprobación del Plan Integral de Reparaciones, el famoso PIR, ¿no? La ley, mediante la ley 28592, que a su vez tiene como 7 componentes, que tiene que ver con reparación en vivienda, reparación en salud, restitución de derechos, reparación económica individual, reparaciones simbólicas, reparaciones colectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el 2011, en noviembre de 2011, hicimos una marcha nacional. Una marcha nacional que me permitió conducir, ¿no? Por la reparación, por el cumplimiento de la reparación económica. Después de 3 días de jornada de lucha, con multitud de compañeros y compañeras que se movilizaron desde 15, 17 regiones aproximadamente del interior de nuestro país, logramos finalmente que ya en su periodo, en su segundo periodo de fase final, podría ser, ¿no?, de Alan García, logramos este decreto supremo 051. Bajo este decreto supremo se logra la reparación económica con un monto de 10.000 soles. Si bien es cierto, fue un monto irrisorio, fue un monto que no reparaba el daño causado ni los años de lucha trajinado, pero es lo único que se ha logrado hasta ahora en términos concretos, ¿no? Y es lo que se le ha hecho, lo que el Estado ha hecho entrega a cada uno de las víctimas, en este caso familiares, hijos y esposas, esposos de los desaparecidos y de los asesinados. Para los desplazados generalmente está como beneficio está contemplado el tema de reparación en educación y vivienda. En fin, esos son los pequeños logros que se ha tenido bajo la dirección que tuve la oportunidad de conducir la CONAVIP. Y bueno, hasta ahí puedo un poco respirar y seguir contando. Yo creo que hay bastante que hablar y yo me voy sin parar a lo largo de toda la charla. Sí, usted ha comentado muy bien el proceso que ha ido desarrollando las organizaciones sociales que tocan el tema de derechos humanos, sobre todo los familiares, ¿no? Las víctimas, su lucha, su proceso de lucha y cómo se han ido organizando a través de estos años, ¿no? Y eso ha permitido de repente arrancar, como usted dice, beneficios para sus familiares, pequeños logros también. Y creo que uno de los mayores logros que también han tenido ustedes los familiares organizados ha sido que se genere o se cree la Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad, muchas veces atacada hasta el día de hoy por diferentes sectores de derecha o personas que niegan, ¿no?, todo este proceso social que vivió, toda esta convulsión social que vivió el país en los años 80 hasta el 2000, ¿no? Entonces, para ustedes como familiares, para usted como lideresa, ¿qué significa la Comisión de la Verdad? Acompañé a la Comisión de la Verdad casi en todos los procesos de investigación de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. En ese sentido, he sido parte de las discusiones de la mayor parte de este informe obtenido por la Comisión de la Verdad. Yo creo que la Comisión de la Verdad fue creado en un momento sumamente álgido, pero también oportuno. Podría decirse que el gobierno del señor Valentín Paniagua dio un salto histórico al crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación el año 2000. La Comisión de la Verdad fue creada para investigar todos los hechos de violación a los derechos humanos que se ha dado pues, en estos dos periodos, en los años 1980-2000. En ese sentido, por primera vez escuchamos públicamente en las audiencias públicas, valga la redundancia, los testimonios de los familiares, ya sea de una manera individual o colectiva. Individualmente, creo que generalmente hemos dado nuestros testimonios los familiares de desaparecidos, asesinados y asesinadas durante este conflicto armado interno. Pero también se ha llevado a cabo audiencias públicas
para el sector magisterial, para los partidos políticos, para las organizaciones sociales. En ese sentido, hay bastante trabajo que ha podido realizar la Comisión de la Verdad. Si bien es cierto, hay algunas falencias, algunos cuestionamientos, han habido inclusive desde las organizaciones de familiares, es esto, la falta de comunicación, la falta de difusión, el hecho de no haber llegado a todos los pueblos del Perú. Eso ha sido observado, criticado por organizaciones inclusive de los familiares, ¿no? Y, y mucho más, por supuesto, por la derecha extrema, la derecha reaccionaria, como siempre, ha sido una instancia, ¿no?, que ha cuestionado duramente a la Comisión de la Verdad, una instancia que hasta ahora no reconoce el informe de la Comisión de la Verdad. Ha sido una oposición terrible y que esto ha venido a lo largo de los años prácticamente difamando a muchas víctimas de este conflicto armado interno, y terruqueándonos a los familiares. No basta con la estigmatización que ya sufrimos todos los familiares, el terruqueo permanente de estos grupos organizados, ¿no?, dentro de la derecha o a través del fujimontesinismo, etcétera, sigue dándonos duro, ¿no?, a nosotros, como que ya se ha establecido, ¿no?, como un método de sistema, se podría decir, el odio, la insanía y el terruqueo permanente a los familiares. Entonces, esto no nos permite, pues, avanzar hacia una reconciliación nacional. Y por otro lado, claro, los familiares tenemos la siguiente consigna, de que no podemos transitar hacia la reconciliación entre tanto no alcanzamos justicia. Eso es la claridad y la firmeza con la que seguimos luchando los familiares en estos momentos que ya hemos avanzado casi en la edad cada uno de nosotros. Seguimos apostando por encontrar y recuperar también los restos de nuestros seres queridos, ¿no? En la actualidad se sigue registrando más desaparecidos, sigue habiendo más denuncias de personas desaparecidas en la época de la violencia política. Claro que sí, ha habido mucha gente que ha tenido mucho temor de presentarse a las audiencias públicas, de dar sus testimonios en aquellos años que la Comisión de la Verdad hizo las investigaciones correspondientes. En ese sentido, tampoco se han presentado oportunamente al Consejo de Reparaciones o al Registro Único de Víctimas. Hoy sigue abierto el Registro Único de Víctimas, sigue funcionando el Consejo de Reparaciones y existe la CEMAN, que es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que se encarga de llevar a cabo las reparaciones individuales y colectivas. En ese sentido, hay familiares que siguen llegando, tanto de personas desaparecidas como de personas asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente, y personas que han sido torturados y que han sufrido desplazamiento forzado, sino que en esta oportunidad es ya mucho más restringido la calificación para su respectiva acreditación a través del Registro Único de Víctimas, pero sí siguen llegando. Y yo creo que desde las organizaciones de familiares, particularmente desde Favidefo, nosotros sí instamos, pedimos que el registro único siga recibiendo, siga registrando, siga acreditando a las víctimas que siguen llegando. Tienen que entender la situación de muchos, sobre todo de la gente de nuestra Amazonía, de nuestra selva peruana, que recién, ¿no?, se van informando, por ejemplo, de la última ley que hemos conquistado los familiares, que es la ley de búsqueda de personas desaparecidas, la ley 3470. Muy poca gente conoce esta ley y a medida que van conociendo esta ley, seguramente que van a ir llegando muchos más familiares. Una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el tema de memoria fue justamente, como su propio nombre dice, generar espacios de memoria, generar espacios de reflexión para que la historia no se repita, ¿no? Y uno de esos de espacios de memoria son El Ojo que Llora y también el lugar de la memoria. ¿Qué significado, qué valor tiene estos espacios de memoria para los familiares de las víctimas y también para la sociedad? ¿Cómo deberían ellos sentir estos espacios? El lugar de la memoria es un espacio
de memoria, valga la redundancia, que acoge todos los recuerdos de las personas que sufrieron esta violencia política. En ese sentido, por ejemplo, hay un espacio de memoria dedicado específicamente a las personas que lucharon por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de la búsqueda de verdad, justicia, memoria. Y hay otro espacio dedicado a todas las personas que ofrendaron sus vidas también, ¿no? Desde el cuerpo de los policías, los militares, la Fuerza Armada, combatiendo contra Sendero. Lo que no está permitido es que en el LUM figure ningún espacio para los senderistas o emerratistas, ¿no? Además, el lugar de la memoria es un espacio también que acoge a las personas de diferentes culturas de nuestro país, ¿no? Es decir, lleva precisamente el nombre de inclusión social porque crea espacios para las comunidades indígenas, para las comunidades afroperuanas, etcétera, etcétera. En ese sentido creo que es una memoria de todos, es un tejido de todos, es un encuentro de todas las memorias, que de una u otra forma dignifica la memoria, dignifica el nombre, los apellidos de nuestros seres queridos que fueron no solamente desaparecidos, sino que fueron asesinados, ejecutados extrajudicialmente, y las mujeres que han sufrido violencia sexual durante este conflicto armado interno. De igual manera, el Ojo que Llora es otro espacio de memoria que ha sido cuidadosamente trabajada por Lika Mutal, ¿no? Cuyo personaje ya no se encuentra entre nosotros, sino que ya descansa en paz, pero Lika Mutal ha trabajado muy cuidadosamente, pensando en los desaparecidos, pensando en los asesinados, precisamente este Ojo que Llora. Y este Ojo que Llora este espacio del Ojo que Llora está cubierto de una cantidad inmensa de piedrecitas, ¿no? Hasta el momento creo que ya se ha podido registrar los nombres algo de 8.000 o 9.000 personas en estas piedrecitas. Cada uno de estos cantos rodados significa una persona desaparecida o una persona asesinada, o las piedrecitas más grandes significan comunidades arrasadas, ¿no? En ese sentido, pues es otro espacio de memoria que no solamente sirve para recordar a nuestros seres queridos, sobre todo a los desaparecidos, ya que no tenemos un lugar donde visitarlos, donde ponerles una vela, donde ponerles un ramo de flores. Nosotros concurrimos año tras año, por ejemplo, el 1 de noviembre de todos los años, hacia el Ojo que Llora, que es el espacio que nos convoca a todos los familiares, pero que es el espacio también de todos los peruanos y peruanas, ¿no? Yo creo que están invitados aquí, ¿no? Todos los peruanos y peruanas que aman la vida, que luchan por la defensa de los derechos humanos, que luchan por justicia, y esto es un espacio de todos, que nos permite mirar los hechos que han ocurrido entre los años 1980-2000, precisamente para reflexionar sobre ellas y luego garantizar la no repetición. Este es el compromiso que debe de asumir la sociedad. Si bien es cierto, es un encuentro de sentimientos para los familiares, es un encuentro, es un espacio que nos convoca todavía con el corazón en la mano, con nuestra memoria viva, para recordar a nuestros seres queridos. Para los ciudadanos común y corriente es un espacio para conocer el pasado, reflexionar sobre ella y trabajar para el nunca más. O sea, nunca más desapariciones forzadas, nunca más fosas comunes, nunca más violencia sexual hacia las mujeres, nunca más desapariciones forzadas. Eso debe ser la preocupación de todos los peruanos y bueno, pues ahora tenemos también el Rosedal de la Memoria, que el 31 de este mes vamos a inaugurar. Esto está ubicado en la Plazuela Santa Rosa de Lima, en la segunda cuadra de la avenida Tacna. Invitamos a todas las personas a conocer este espacio. Tenemos 2.000 rosas sembradas en ella y están pues sembradas con cariño y amor en memoria de los 21.918 desaparecidos de este conflicto armado interno. Un espacio que servirá
para recordar a nuestros familiares, un espacio que servirá para reflexionar, mirar el pasado, aprender de ella, seguir trabajando para la no repetición. Compañera, usted hace un momento cuando lo hemos presentado, dijimos que usted pertenece a una organización denominada Fabidefo, ¿no? Que trabaja específicamente con los familiares de los desaparecidos, ¿no? Entonces, el día 30 de agosto es el Día Internacional del Desaparecido, ¿no? ¿Ustedes qué actividades desde la organización están impulsando para ese día y cuál es el objetivo? Bueno, claro que sí. Actualmente presido la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, más conocida por sus siglas como CN-FABIDEFO. Esta organización fundamos a partir de la promulgación de la Ley 3470, que es la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del conflicto armado interno. En ese sentido, el día 30 de agosto es la caminata por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Como Fabidefo precisamente instauramos esta caminata nosotros, así llueve, solee o cambie el clima de la forma como cambie, nosotros no vamos a dejar de conmemorar este Día Internacional y por consiguiente la caminata se lleva a cabo ya sea en el frío o en el calor. En ese sentido, más bien gracias por formularme esta pregunta, hago la invitación a todas las personas, compañeros y compañeras de las organizaciones a que se sumen a esta caminata del 30 de agosto. Esta caminata tiene que ver con las desapariciones forzadas que han ocurrido no solamente en el Perú, sino a nivel de América Latina, ¿no? ¿Y quiénes han sido desaparecidos forzadamente? Es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. ¿Y quiénes han desaparecido forzadamente? Han sido desaparecidos forzadamente nuestros seres queridos que precisamente no eran gobiernistas. De una u otra forma eran personas que pensaban distinto, eran personas que formaban parte de la oposición a los gobiernos de turno y eran generalmente militantes de izquierda dentro de si hablamos un poco de los líderes políticos que han sido desaparecidos, ¿no? Yo creo que esto desde una perspectiva del Estado como una política, ¿no? Como acciones forzadas tienen que ver precisamente con las personas que de una u otra forma han tenido un pensamiento distinto, ya sea en el Perú, ya sea en Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y otros países más de América del Sur, han sido gente militante de izquierda por lo general, quienes han sido desaparecidos. Con la particularidad del caso peruano. En el caso peruano, la mayor cantidad de desaparecidos han sido campesinos y campesinas quechua-hablantes de nuestra serranía, particularmente. Pero eso no quita, ¿no? La denuncia que debemos seguir haciendo por los políticos de izquierda que han tenido un pensamiento distinto y que han sido desaparecidos. En ese sentido es sumamente importante entonces la caminata establecida por Fabidefo y conmemoramos ese día, el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada. Compañera, desde aquí pedirle que invite el día, la hora, el lugar de partida para la caminata del 30 de agosto. Hago una invitación a las organizaciones de víctimas y afectados por el conflicto armado interno y a todos los ciudadanos y ciudadanas que defienden los derechos humanos y aman la vida a sumarse a esta caminata. El punto de concentración para iniciar la caminata será en el frontis de Defensoría del Pueblo, ubicada en Ucayali, a una cuadra de Abancay. La caminata inicia a las 10 en punto de la mañana. El recorrido será hacia el Ministerio Público, que se encuentra ubicado en la avenida Abancay. De allí inmediatamente nos trasladamos hacia el Congreso de República, puntos donde iremos dejando además las cartas de Fabidefo, de CONAVIP y ANFADET. Somos 3 organizaciones las que estamos convocando en esta oportunidad y esperamos participar en un número regular. Luego pasaremos hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, donde también dejaremos nuestras cartas.
y finalizaremos dejando una carta al presidente de la República. Como es un día feriado, no vamos a poder ingresar la carta por mesa de partes, sino dejaremos prendido simbólicamente una carta gigante en las afueras del Palacio de Gobierno. Inmediatamente nos trasladaremos por el Jirón de la Unión hacia la Plaza San Martín, donde llevaremos a cabo un pequeño acto simbólico con la participación inclusive de nuestros compañeros dirigentes de las 15 regiones que están trasladándose para esta fecha especial. Culminada este evento, por la tarde tendremos una reunión con el ministro de Justicia inmediatamente para ver la demanda desde los familiares y desde las regiones para el cumplimiento de la ley 3470. De igual manera, hago la invitación a todos para el día 31. El día 31 será la inauguración del Rosedal de la Memoria, este espacio creado para las víctimas de desaparición forzada. Creo que allí ya culminamos nuestra tarea y quedamos sumamente agradecidos por la concurrencia de cada uno de los colectivos, amigos, amigas que se suman a estos 2 días de jornada. Muchas gracias. Agradecerle, compañera, su tiempo, su espacio. Estoy despidiendo, no puedo sacar. Agradecerle, compañera, por el espacio que nos ha brindado. Es un momento de reflexión. Consideramos que nuestros seguidores van a reflexionar, van a entender todo el proceso de lucha de los familiares de las víctimas del conflicto armado interno en el Perú, y a la vez también van a sumarse, creo, desde donde estén a esta convocatoria que usted ha realizado, ¿no? Muy amable desde el movimiento mareteguista Creación Heroica, le agradecemos todo el momento y el espacio que nos ha brindado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.